Muy buenos días. Nuevamente estamos con las sesiones virtuales, esta vez con la novela En el siglo de oro español. Y les tengo, por supuesto, preparado un material que quiero compartirles inmediatamente para dar inicio a esta clase. Muy bien, entonces, acá tenemos la novela En el siglo de oro español. El siglo de oro español corresponde al siglo más notable y más glorioso de las letras en España. Destacaron, como ustedes pueden ver acá, autores tan famosos y renombrados como Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Gracián, pero el libro cumbre del castellano en cuanto a la novela caballeresca fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha del poeta inmortal Miguel de Cervantes Saavedra. Pero trabajemos en cuanto a las novelas o tipo de novelas que se presentaban en este siglo de oro. Destacaron, ya les dije, la novela Caballería, que tenía como tema las aventuras, fantasía, y las aventuras eran dedicadas principalmente a una musa inspiradora, ¿sí? A una doncella. Entre las novelas más famosas está El Quijote de la Mancha y también Amadís de Gaula. Luego también sobresalen las novelas sentimentales. Las novelas sentimentales que van a tener como tema el amor cortés. ¿Ya? El amor cortés. Y por supuesto nos presenta un escenario irreal y es de corta extensión. Una de las principales novelas sentimentales o de amor va a ser Cárcel de Amor. Luego también está la novela bizantina, que nos habla o como tema tiene a los enamorados y los obstáculos que padecen estos enamorados. Es una novela fantasiosa y llena de viajes, donde dar a conocer diversos paisajes. Aquí tenemos los trabajos de Persiles y Segismundo. También tenemos la novela pastoril, también conocida como novela bucólica. Nos presenta a pastores cultos y, por supuesto, los diálogos de amor sobre estos pastores, ¿ya? Y, por supuesto, rodeado de una naturaleza hermosa y fascinante. ¿Está bien? Tenemos la novela morisca. Si hablamos de la novela morisca, acá tenemos, también presenta un escenario real donde conviven cristianos y musulmanes. Ya es una novela que tiene casi las mismas características de las novelas de caballería y por supuesto hay bastantes sentimientos o sentimentalismo, ¿no? Una de estas novelas es El Abecenraje y la hermosa Jarifa. Y por supuesto, lo que vamos a tocar hoy es la novela picaresca, que es una novela autobiográfica de un personaje que es un antihéroe, conocido como el pícaro. Nos retrata o nos relata la crisis y crítica de la sociedad española. ¿Sí? Es una novela que critica a la iglesia y por supuesto es también moralizante. Una de esas novelas es El Buscón Don Pablos de Francisco de Quevedo. Pero hoy nos vamos a
destacar, vamos a desarrollar, por supuesto, que la novela picaresca. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, veamos acá qué referencias tenemos de la novela picaresca. Bueno, la novela picaresca describe, por supuesto, la vida de un pícaro o antihéroe. Esta novela tiene su origen en España. Acá está, en el siglo XVI. Y es considerada la primera novela picaresca de España. Claro que sí. ¿Cuáles son las características o los antecedentes de esta novela? Bueno, la novela picaresca muestra lo sórdido de la realidad social de la España del siglo XVI. Eso nos muestra la novela picaresca. ¿Cuáles son sus personajes? Tenemos a hidalgos empobrecidos, a miserables desheredados, a conversos marginados, a indianos y caballeros enriquecidos que vivían en otra realidad. Y por supuesto, una crítica zahiriente, mordaz, a la iglesia y a sus personajes que en ella habitan. Este género extrae la sustancia moral y religiosa del siglo XVI. Están en dos situaciones totalmente diferentes: los nobles y los siervos. ¿Sí? Pues veamos cuáles son las características de este tipo de novelas. En primer lugar, vamos a destacar al personaje principal. ¿Quién es? Es el héroe. ¿Quién es el héroe en este caso? Es un hombre de baja extracción social. Mejor dicho, un hombre pobre o un joven empobrecido, ¿no? El relato suele estar narrado en primera persona. Quiere decir que el pícaro es el que va a relatar y va a contar la historia. Es una novela autobiográfica porque nos relata su vida. Comienza casi siempre por la niñez del protagonista y termina ya cuando es un hombre realizado, ¿no? Este pícaro va de un lugar a otro trabajando para distintos amos, quienes van a ayudar de una manera en cuanto a la alimentación de este pícaro. Es una crítica o una denuncia social, sobre todo a la sociedad española de entonces, por los desniveles de clases sociales que había, muy marcados, muy acentuados. La vida del pícaro entonces se va a retratar como una suerte de aventuras que va a recorrer en busca de mejoras de vida, ¿ya? De mejoras en cuanto a su alimentación. Y es una vida, por supuesto, sin honor, ¿no? Sin honor. En muchas ocasiones este pícaro tiene que practicar la mendicidad, inclusive llegando al hurto y al engaño. Es un relato realista, ya que describen la realidad y la sociedad de ese entonces. ¿Sí? Claro. Entonces,
tenemos ahí que estas son las características de la novela picaresca. Veamos ahora qué cosa será un pícaro. ¿Qué es un pícaro y qué características tiene? Muchas veces hemos escuchado hablar, este chico es un pícaro, pero veamos si empleamos bien o no ese término. El pícaro, personaje principal de la novela picaresca, es una creación fundamentalmente literaria, por favor, ¿ya? Es netamente literaria, que acaba por alejarse bastante de la realidad histórica. Entonces, tiene estas características. Tiene una actitud antiheroica. El pícaro es un antihéroe. Es el polo opuesto del héroe tradicional. En muchas ocasiones, el pícaro se porta cobardemente, actúa con mucha astucia para apoderarse de algo, mejor dicho, practica el robo, la estafa, el engaño, la inmoralidad, solamente con el fin de saciar su apetito, saciar el hambre que tiene. No le importa engañar o estafar. ¿Ya? Que quede claro eso. Bueno, encarna el deshonor. El deshonor. Por la misma característica que te dije hace un momento, que era pues, o que optaba por una actitud antiheroica, ¿no? El pícaro es un personaje opuesto a la moral y social de la honradez. No es honrado, no es. Ahora, tiene una característica en la que la ley del hambre y el ingenio picaresco ya son más importantes, que van a impulsar a los pícaros a proceder de una manera inmoral, falto de valores, ya que tiene que llenar su estómago, ya que es un tipo sin hogar, sin dinero y sin nadie que lo ampare. Es más, ni siquiera tiene trabajo estable. Por eso es que cambia de amos y uno más que otro son pues abusivos o inclusive peor que el pícaro, ¿no? La mendicidad como modo de vida, eso es lo que practica el pícaro. La miseria constituye uno de los componentes fundamentales del género picaresco. O sea, el personaje, el pícaro, es un ser miserable que tiene que pedir limosna o algo regalado para que pueda vivir. Ahora, la soledad racial del pícaro también va a ser una de las características. Está siempre solo y desamparado, ¿ya? Y por supuesto que presenta un único punto de vista sobre la realidad. ¿Está bien? Estas son las características y lo que es un pícaro. ¿Está bien? Ahora sí conocemos lo que es un pícaro, pues pasaremos inmediatamente a trabajar la novela famosísima, ya, titulado El Lazarillo de Tormes y sus infortunios y adversidades. Bueno, hablemos entonces inmediatamente de Lazarillo. Lazarillo de Tormes, así lo conocen como Lázaro de Tormes. Es el protagonista de la novela, ¿sí? De él vamos a hablar desde el inicio hasta el final
de esta novela picaresca. Su madre, que tiene poca participación solamente en el primer tratado, en el primer capítulo, que va a ser Tomé González, que va a ser su padre. Y por supuesto le decía de Antona Pérez, que es la madre de Lázaro, ¿no? Ella es la que entrega a Lázaro a su primer amo, que sería un ciego, ¿no? Y Tomé González, que es el padre de Lázaro, que fue acusado de robo y fue mandado a servir a un mozo donde poco después murió. Pero él estaba al margen de la ley. Zaide es el padrastro de Lázaro y también tiene la misma característica o la misma suerte del padre de Lázaro. También fue apresado por robo. Está la criada del arcipreste de San Salvador, mujer humilde también, con la cual Lázaro se va a casar. Pero estos son los amos que les puedo manifestar, pero dentro de la obra también nos menciona a otros personajes importantes, como tenemos acá el ciego, que es el primer personaje de Lázaro. Este ciego es un tramposo y avaro. Influyó mucho en la vida de Lazarillo. Y por supuesto que también fue un abusivo de primera, ¿no? Abusaba de la inocencia y de la pobreza y del hambre de Lázaro. Tenemos el clérigo, que es otro de los amos de Lázaro. Es avaro e inescrupuloso. El escudero, el fraile de la Merced, el buldero, el pintor, el capellán, el alguacil, el arcipreste de San Salvador. Estos son los amos de Lázaro. Bueno, la novela picaresca que estamos trabajando el día de hoy, El Lazarillo de Tormes, está estructurado en 7 tratados desiguales, ¿ya? En 7 tratados desiguales. Los 3 primeros son extensos, que tienen como tema el hambre, y los 4 siguientes tratados son más breves y tiene como tema la escala social. Quiere decir que Lázaro va a sufrir hambre en casi toda su niñez, su adolescencia, y luego ya va a ir ascendiendo socialmente gracias a su esfuerzo y su trabajo. ¿Está bien? Y claro, y se va a valer de muchas artimañas para poder comer o llevarse algo al estómago, ¿no? Así es, vamos a trabajar los siete tratados o los 7 capítulos. El primer tratado nos cuenta la pobreza y hambre de Lázaro. Su madre se lo entrega a un ciego. Y este ciego va a hacer sufrir a Lázaro. Le hace pasar hambres y malos tratos. Y Lázaro, ante ello, se venga y luego, por supuesto, se venga. Pero, claro, es bueno hacer notar que este ciego le va a enseñar lo duro de la vida, sin compasión, ¿no? Casi todas las escenas se dan en Salamanca, ¿ya? En Salamanca. Entonces, vamos a ver que este es el primer tratado, ¿no? Y, por supuesto, luego de hacerle pasar tantas penurias, Lázaro se venga, haciéndole una serie de travesuras en contra de su amo, el cielo. El segundo tratado o capítulo nos habla del clérigo, su segundo amo, el clérigo de Maqueda. Maqueda está ubicada en Toledo. Este amo también le toca tacaño y avariento. Fue el peor amo que el ciego. Peor todavía. Este hombre le hizo pasar hambre y malos tratos.
Entonces es ahí que para poder comer, Lázaro tiene que desarrollar su astucia, porque este avaro y tacaño clérigo, ustedes saben que es un sacerdote, no compartía pues comida con el pobre Lázaro, ¿no? Así es. Y vayamos al tercer tratado. Este era un escudero, ¿sí? Acá refleja el concepto de honor y la vida de apariencias. Huye de sus acreedores, este escudero, muy aparente, pero debía a todo el mundo. Acá es donde Lázaro pasa más hambre, ¿no? Más hambre que nunca, pero menos mal que ahí sí, este escudero le da buen trato. Entonces, ¿qué hace Lázaro? Pide limosna para él y también para su amo, el escudero, ¿no? El mundo al revés. En vez de que el amo le dé de comer, aquí Lázaro le va a prodigar el alimento. Así es, ¿ya? Entonces, luego tenemos el cuarto tratado, cuarto capítulo, en la cual vamos a presentar su cuarto amo. Su cuarto amo. Claro, es un fraile de la Merced. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es que Lázaro nos da a conocer que muchos de sus amos eran sacerdotes? Y por eso es una crítica abierta a la iglesia. De este amo nos cuenta muy poco. No quiere dar más datos de este amo, ¿ya? Pero, por supuesto, este fraile de la Merced, del que recuerda el Lazarillo, paseaba por las calles de Toledo en busca de suculentas comidas o suculentos negocios que muchas veces eran pues estafas, ya que este fraile de la Merced era corrupto, ¿no? Y aparte de ser corrupto, era promiscuo, muy pegado a los placeres carnales. Entonces las ansias de Lázaro en ese momento eran buscar comida o llenar su vacío estómago. Y no estaba pues por mujeres, ¿no? Por lo que Lázaro, al ver esta situación, lo va a dejar, va a abandonar a este fraile de la Merced y vuelve a mendigar en las calles. El quinto capítulo o tratado nos habla de el buldero, que era un eclesiástico, otra vez otro sacerdote, vendedor de bulas papales para la Santa Cruzada. Este amo era también, por supuesto, un hipócrita y mentiroso. Obliga a Lázaro a recaudar limosna de los fieles. Se aprovecha de las buenas gentes con engaños. Lázaro solamente es un espectador ahí porque todo lo hace, o todos los engaños lo hace este buldero, ¿no? Ahí Lázaro pasa muchas fatigas y finalmente al ver que no había solución con este buldero, lo va a dejar y se va a conseguir otro amo, que va a ser en el sexto tratado o el sexto capítulo. Es un pintor de panderos, en el cual Lázaro muele los colores y pasa 1000 de peripecias. Dura muy poco acá. No queda mucho tiempo. ¿Ah? Bueno, ¿cómo se consigue este amo? Es precisamente, cierto día, ingresa a la iglesia y se encuentra con un capellán, ¿ya? Y es ahí donde va a ser
sirviente de otro sacerdote, esta vez un capellán, un capellán. El capellán, bueno, le dio a Lázaro un asno y 4 cántaros de agua. Y con esos cántaros y el burrico iba a vender agua por la ciudad. Lázaro en este capítulo empieza a ahorrar del dinero que ganaba. Fue su primer trabajo, ¿no? Y ganaba comisiones. Todos los sábados tenía que presentarle, digamos, presentarle el negocio y las cuentas, ¿no? El dinero que había ganado. Aquí sí duró un poco más Lázaro, 4 años, y ahorrando pudo comprarse su primera espada y también alguna ropita usada para poder cambiar los viejos trastes que tenía, ¿no? O vieja ropa que tenía. Después de haber mejorado Lázaro su apariencia, dejó al capellán y también dejó su oficio de vendedor de aguas. Lo dejó. Acá tenemos a Lázaro vendiendo el agua en la ciudad, ¿no? Acá con su burro. El séptimo tratado, séptimo capítulo, ya nos habla la juventud y madurez de Lázaro. Y va a ser sirviente de un alguacil. Un alguacil. Con el alguacil trabaja de porquerón. ¿Qué significa porquerón? Era encargado de recoger a delincuentes y llevarlo a la cárcel. Algo así como un guardia de apresar delincuentes. Pero ahí se ganan muchos problemas. Lo apedrean, lo golpean, por lo que lo deja rápidamente por lo muy peligroso que era esta ocupación. Y se pone al servicio de un arcipestre. Entonces, sirve al arcipestre de San Salvador. ¿Quién o qué era un arcipestre? Era un sacerdote ordenado más antiguo de una iglesia. ¿Ya? ¿Y quién lo designaba? Lo designaba el obispo. Y él, en muchas ocasiones, este arcipestre reemplazaba al obispo cuando éste no se encontraba. Entonces, con este arcipestre va a mejorar su situación y, por supuesto, va a mantener relaciones amorosas con su criada, que finalmente el mismo arcipestre lo va a hacer casar. Lo casa con esta humilde mujer, ¿ya? Y, por supuesto, Lázaro enamorado, por supuesto, ¿no? Bueno, con el arcipestre se encargaba de prepararle los vinos, pregonero de sus vinos, era un buen oficio. Y bueno, y finalmente decide este arcipestre casarlo, ¿no? Casarlo a Lazarillo con su criada, ¿ya? Entonces, desde ahí, Lázaro ya tiene un hogar, ya tiene un hogar. Y bueno, Lázaro finalmente asciende socialmente y, bueno, puede tener una vida más o menos decorosa, ¿no? Una vida al menos aceptable a lo que estaba. Muy bien, chicos, ahí hemos terminado, hemos culminado. Quienes habló es el licenciado Francisco del Castillo, profesor de Lengua y Literatura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Estaremos la próxima semana nuevamente con las sesiones virtuales. Muy amable y Dios le bendiga. Pero antes de irnos, tenemos lo que más les gusta a ustedes, las actividades. Así es, ustedes van a trabajar lo siguiente. Van a realizar lo siguiente. Vas a trabajar, vas a definir qué cosa es la novela picaresca. También, por supuesto, me vas a trabajar
las características de la novela picaresca. ¿Ya? Todo lo que les expliqué, eso lo puedes hacer. Y por supuesto, vas a definir qué es un pícaro. ¿Qué cosa es un pícaro? ¿O a qué llamamos como pícaro? Y por supuesto, lo más importante, vas a desarrollar el argumento del Lazarillo de Tormes en sus capítulos, por supuesto. Y lógico es que tiene que ir acompañado de sus dibujos. Chicos, ahora sí, estas son las actividades que tienes que hacer y por supuesto no va a haber resumen, solamente esto, ya, solamente estas actividades. Ahora sí, Dios le bendiga, nos estamos viendo hasta la próxima. Chao chicos.